Ilusión daros la bienvenida a este encuentro con Antonio Soler, que ha participado en algún que otro encuentro de la Fundación Rafael Pérez Estrada, pero que hoy viene como protagonista absoluto y que teníamos muchas ganas de que fuera así, porque como bien sabéis, los que ya hayáis leído su última novela, Antonio Soler era un gran amigo de Rafael Pérez Estrada. Y bueno, pues de alguna manera también, y se ve también en esta última novela, determinó su trayectoria, como pasó con otros muchos escritores de esa ciudad. Y con ese espíritu que tenía Rafael de ayudar y de promover las letras en Málaga, surge la idea de este ciclo. Quiero darle la bienvenida también a Felipe Navarro, a quien no tenía el gusto de conocer en persona, pero sí le he oído muchísimo, y que creo que es la persona idónea para establecer este diálogo, esta conversación con Antonio Soler. Muchísimas gracias de verdad a todos por estar aquí en esta tarde tan primaveral en Málaga, ya casi verano, para disfrutar de esta conversación literaria de dos grandes escritores de nuestra ciudad. Muchas gracias y a disfrutarlo. Bueno, pues creo que me toca a mí un poco introducir, ¿no?, este acto y en realidad necesita poca introducción. Que yo venga a presentar a Antonio Soler me parece un atrevimiento, no hay ninguna necesidad de presentación, y creo que los que estamos en la sala conocemos de manera sobrada qué ha hecho y qué no ha hecho, sobre todo qué ha hecho Antonio Soler por la literatura en Málaga y por la literatura que se hace desde Málaga y por las posibilidades que tiene el hacer literatura desde Málaga. Y yo pretendo mantener un mínimo diálogo con Antonio. Me refiero mínimo porque creo que 3-4 cosas serán las que habrá o las que pretendo preguntarle, pero el resto creo que será mucho más interesante oírle a él. Porque, bueno, al hilo de Sacramento, o tras la lectura de Sacramento, y también relacionado con el tema del propio ciclo, ¿no?, Málaga de Libro, y el que se hable no solamente de Sacramento, sino del conjunto de la obra. Creo que precisamente Sacramento lo que permite es hablar del conjunto de la obra de Antonio, porque de alguna manera es una decantación de todo lo que ha venido sucediendo en sus libros desde Tierra de Nadie en el 91. Creo que de alguna manera, al menos tal como yo he leído el libro, este libro responde a toda una trayectoria. Es casi el relato oculto del resto de libros anteriores de Antonio, de un modo u otro. Habrá algunos que tengan una mayor relación, otros que tengan menos relación, pero creo que en general Sacramento produce esa decantación de todo el relato oculto que hace que alguien que en el 91 se encuentra con o en el 91 publica su primer libro y que antes se había podido encontrar, o en esos años se encuentra con una determinada historia, esa historia no lo deja, no lo abandona, y él tampoco abandona la historia, ¿no? Y creo que eso
a la hora de explicar cómo funciona una literatura, cómo se conforma una literatura, me parece que es muy esencial. Y bueno, yo quisiera daros las gracias no solamente a la Fundación, sino también a Antonio por permitirme mantener este diálogo en público con él sobre cosas que a mí me resultan pues enormemente sugerentes. Y voy a en esa línea que planteaba, yo me he ido al final de Los Héroes de la Frontera, porque el final de Los Héroes de la Frontera me da la sensación de que de alguna manera la pregunta final que aparece en ese libro está respondida en este libro, que empieza con Rafael Pérez Estrada como primeras palabras y cuya última palabra es mar, que de alguna manera es asociar exactamente lo mismo. Las últimas palabras de Los Héroes de la Frontera es ¿quién eres, Soler? Y a mí me da la sensación de que Sacramento de alguna manera es una cristalización de la indagación sobre esa pregunta, es decir, el modo en que los antecedentes de Sacramento cuentan todos los antecedentes de una carrera literaria, y cómo al final todo ha venido apareciendo, es decir, cómo el gran mal que el entrenador, corredor joyciano acaba apareciendo en una novela donde los determinados rastros, determinadas influencias son más visibles que quizás que en otras. Me da la sensación de que de alguna manera Sacramento responde a las preguntas que al final de Los Héroes de la Frontera aparecen. Bueno, buenas tardes y daros las gracias por venir a esta hora aquí a la Fundación Rafael Pérez Estrada, que en cierto nombre para mí es como el nombre de mi casa, o de una casa muy vecina, muy cercana, así que muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Felipe, por prestarte a esta colaboración. Me parece muy interesante lo que has dicho, digo interesante desde un punto de vista objetivo. Estoy de acuerdo contigo como escritor en esa visión de un camino más o menos con pretensiones de coherencia. Si mi novela anterior, Sur, era un ejercicio, yo diría más o menos manifiesto del aprendizaje que yo he venido haciendo a lo largo de 30 y tantos años como escritor, Sacramento para mí representaba un reto bastante superior, porque Sur, suponía que ese ejercicio estaba ahí, a la luz, mientras que el Sacramento tenía en principio unas coordenadas muy definidas, que era contar la historia de un hecho real y abordar la historia de un personaje real, más o menos siniestro, más o menos simpático, lo que queramos decir. Pero en principio me tenía que ceñir a eso. El hecho de escribir una novela que únicamente fuera eso me producía una especie de congoja, de tristeza, por los límites estilísticos, técnicos que eso suponía. Me parecía que ese reto era el de escribir una novela clásica sin más. De modo que pensé mucho en qué estructura le podía dar a ese libro para que no fuera esa novela clásica en la que yo únicamente tenía que poner en palabras una historia que ya previamente conocía. Eso me parecía anodino, aburrido y triste. ¿Qué hice?
pues en cierto modo lo que tú has dicho, pero sin, por llamarlo de algún modo, sin la notoriedad, sin la ostentación o sin la claridad que hice en Sur, de un modo mucho más soterrado. Pero sí tienes razón, porque ahí están muchas de las técnicas, de los argumentos narrativos que he ido empleando a lo largo del tiempo, y otros nuevos que nunca había empleado. De tal modo que el libro es una condensación de géneros literarios distintos. Yo creo que la primera parte se puede calificar de memorias, o ahora, si le quieren llamar autoficción, pues me parece muy bien, pero eso siempre se ha llamado memoria, ¿no? Con una parte de ensayo en cuanto a reflexión sobre el hecho de escribir. Hay otra parte que tiene más de crónica, y también está esa supuesta novela clásica, aunque trufada muchas veces con puntos de vista distintos, usando técnicas que ya había intentado aprender en libros anteriores. Y si eso responde a la pregunta última de los héroes de la frontera, que no recordaba cuál era la frase, pues no lo sé. La sensación mía íntima es que sigo investigándolo y sigo averiguando, tratando de averiguarlo, sigo averiguándolo ya no con cada libro, sino casi con cada página. Tú como escritor también lo sabes, es una sensación como de ir descorriendo cortinas para ver si nos encontramos el espejo donde estamos, pero detrás de la cortina siempre hay otra cortina. Y Antonio, tú has dicho, si me iba solamente a la narración de la historia real, digamos, eso se iba a convertir en algo anodino. Y yo creo que anodino, perdona, anodino para mí, a la hora de escribirlo. Sí. Exactamente, pero esa voluntad de riesgo, cuando uno lleva ya una carrera tan dilatada, con un número ya bastante considerable de novelas, ya te empiezan a faltar dedos en el cuerpo para contar los libros. Yo diría que Sacramento es casi la novela o el libro más arriesgado, junto con... porque Sur es cierto que tiene esa acumulación de personajes y tal, pero mi percepción es que Sacramento supone ir mucho más allá en el riesgo que has asumido con el resto del libro, y tampoco sé si es consecuencia, era una deliberación, es decir, lo que tú dices, voy a poner en marcha cosas que no había puesto antes en marcha, o bueno, ha sido simplemente consecuencia de esa voluntad de decir, tengo que seguir descorriendo para saber si lo que hay al otro lado es lo que necesito poner. Sí, no, me parece interesante el planteamiento, y hay una reflexión, sí, detrás de todo eso, un razonamiento, y que tú lo has planteado, pero que en cierto modo yo le di la vuelta, lo volví del revés, es decir, y lo hice después de escribir Apóstoles y Asesinos, que a su modo también me parecía un libro muy diferente a lo que había hecho anteriormente y tal. Pero después de eso, el planteamiento es, bueno, sí, ya tengo una trayectoria, no voy a tener problemas inmediatos de editores, de todo este lío, de este mundo. Puedo hacer realmente lo que me dé la gana. Realmente ese es el planteamiento. Y a partir de ahí, cuando tienes un cierto aval anterior, y la industria, o como se quiera llamar a esto, está así reconocido, justa o injustamente, puedes decir, bueno, sigo la inercia, o precisamente por esa misma cuestión decir, bueno, pues ahora sí que voy a hacer realmente lo que me apetece, con independencia de que eso pueda tener una mejor, peor o mínima o máxima acogida. Y realmente es lo que hice con Sur.
y realmente es lo que he hecho con Sacramento. Un poco dar la espalda a lo que se supone que va a funcionar en la industria literaria, entre otras cosas porque he visto tanto como algunos escritores que tenían algún mérito literario se han venido abajo como escritores, persiguiendo esa liebre que es como las liebres de metal que ponen en los canódromos, ¿no? Y que cuando la alcanzas te parten los colmillos, pero normalmente lo que he visto es que no la alcanzan precisamente por intentar seguir una estela que siempre es imprevisible, y eso, bueno, pues quien tenga veleidades de ser una vedette o algo de esto, pues está muy bien que lo intente, pero no era mi caso. A mí en eso sí he intentado mantenerme más o menos fiel. Hablabas tú de Tierra de Nadie o de La Noche del año 86. Me interesaba la literatura, me interesaba encontrar vías de comunicación con el mundo a través del máximo nivel estético que yo pueda alcanzar, y es lo que intento hacer. Cuando yo te he planteado antes que esto hace de alguna manera la historia de Hipólito Lucena, el que Rafael Ballesteros, que Rafael Pérez Estrada te coloquen, ya que tú has hablado de la liebre de metal, ¿no? Te coloquen a perseguir esa liebre de metal. Yo te digo, visto en conjunto toda la trayectoria, yo he sacado esa sensación de que al final parece que de alguna manera la historia fue la que te atrapó a ti, la de Hipólito Lucena de alguna manera te acabó enganchando, y no ha habido manera de que te soltaras de esa historia. Se ha empeñado en que, y de alguna manera, si yo empiezo a colocar, a ordenar de una manera alternativa a la cronológica la aparición de los libros anteriores, los empiezo a ordenar, da la sensación de alguna manera de que se ha construido toda una linealidad, porque bueno, Hipólito Lucena y la historia de Hipólito Lucena es casi de alguna manera la entrada de otra modernidad, que es lo que tú planteas en el mapa, ¿no? Cuando en Sacramento describes un poco esa Málaga que se despide de Hipólito Lucena, ¿no? La Málaga donde aparecen los platillos volantes, en los escaparates y demás. De alguna manera yo puedo recolocar toda tu obra desde la luz que le proporciona Sacramento, desde la luz que le proporciona la aparición de la historia de Hipólito Lucena, y de la que no has podido deshacerte y aún así tampoco te deshaces, porque tú expresas todas las dudas que tienes sobre la historia, las pones encima de la mesa, que es lo más interesante. Sí, no, hay una especie de persecución de la historia, hasta que, bueno, me rendí y la escribí. Que Rafael Ballesteros, que está aquí, y que arquitecto tantas cosas que agradecer, y Rafael Pérez Estrada, yo no diría que me pusieron detrás de la liebre. Yo iba detrás de la liebre, ingenuamente o ciegamente. Y la consolidación de la amistad con Rafael Pérez Estrada vino un poco después, no así con Rafael Ballesteros, que a pesar de que él estaba en Madrid, la comunicación fue constante durante unos años muy claves y muy importantes para mí, y creo que en Sacramento recojo parte de esto, ¿no? Cuando una carta suya llegaba desde el Congreso de los Diputados, y en mi casa era casi una fiesta, mi abuela hacía que se la leyera 2 veces. Tu amigo, léemela otra vez. Era muy complicado porque la letra de Rafael es completamente, son caracteres entre chinos o japoneses. Pero yo lo intentaba, y mi abuela, que tenía un poco de Parkinson,
cuando se emocionaba, aquello se dislocaba mucho. Leyendo las cartas de Rafael había un pequeño seísmo en el sofá. La ayuda, yo diría, de amistad, de sustento, de alguien de personas que son mayores en edad y en conocimiento, te dicen que no estás loco, cuando el resto del mundo, salvo mi madre, pero bueno, era mi madre, te lo está diciendo. Es un entramado muy importante para tener una red, y a partir de ahí tú corres detrás de la liebre de un modo completamente distinto. En esa situación de estar acercándote a los 30 años, de haber puesto todo en el peso de la literatura de un modo completamente disparatado, sin conocer a nadie que se dedicara a escribir, sin tener contactos, como un verdadero outsider, que de pronto alguien te diga no, estás en el camino, eso tú que corres también, te mete mucho oxígeno en los pulmones. Y la historia de Hipólito se planteó cuando yo apenas los conocía a Rafael y a Rafael, y ellos me pusieron sobre la pista. Me dijeron, bueno, en una revista que se iba a hacer, que nunca se hizo, ¿por qué no escribes de Hipólito, de don Hipólito? Como si yo supiera, no tenía ni idea de qué me estaban hablando. Pero en esa conversación primera hubo 2 o 3 cuestiones claves que vinieron por parte de Rafael Pérez Estrada, que me dio algunas pistas que, una vez publicado el libro, supe por qué eran tan buenas. Porque frente a la rumorología, donde se decían cosas que no me cuadraban y tal, aquella conversación primera con ellos dos, en lo que me dijo Rafael Pérez Estrada, estaba lo que yo entiendo que es la verdad, siempre la verdad tiene que ir entre comillas, de este asunto. Luego, cuando el libro se publicó, tuve una llamada del hermano de Rafael, de Esteban, y él me aclaró por qué Rafael tenía una información tan directa y tan buena y tan privilegiada, que me valió de mucho, que fue sustancial. Incluso en el último momento, cuando ya el libro había sido enviado a la editorial, todavía no había entrado en imprenta, esa información me sirvió para que un sobrino de don Hipólito accediera a hablar conmigo y me diera a su vez más información y me confirmara otra. Porque fue una reunión como una especie de partida de póker en la que a mí me tocó enseñar las cartas, y cuando él vio que esas cartas eran buenas, ya sí accedió a seguir contándome. Y esa información era buena porque me la había dado Rafael, porque a Rafael se le había dado a Esteban. La historia de... Tú has hablado del modo en que se referían a él, don Hipólito, ¿no? La historia de Hipólito Lucena tiene un espacio casi geográfico muy concreto. En esa Málaga tiene un espacio geográfico, está en un espacio muy concreto. Igual te digo, mirándolo en perspectiva con el resto de tu obra, que de alguna manera has utilizado, has construido un espacio mítico sobre un propio espacio mítico que aquí detallas, ¿no? Yo tengo la sensación de que también que has construido un túnel de alguna manera entre esas dos Málagas, ¿no? Es una Málaga, la Málaga en que se mueve Hipólito Lucena y donde de alguna manera construye su ficción. Es una Málaga de vencedores, es una Málaga de la gente que maneja el poder, y tú durante la obra o parte de la obra anterior has estado moviéndote en unos espacios. Es decir, esa Plaza de la Merced no es
no es la zona de Eugenio Gros. Y al construir Sacramento, de alguna manera acabas uniendo, bueno, eres tú al final el nexo de unión, es tu propia narración y tu propia mirada, el nexo de unión entre esos dos mundos. Yo tengo una amiga que dice que en Málaga el río separa la Málaga nacional de la zona roja, ¿no? Pues tú al final has acabado haciendo lo que llevan todos los ayuntamientos queriendo hacer desde no se sabe cuánto, que es acabar con la cicatriz del Guadalmedina, ¿no? Porque de alguna manera se produce esa unión a través de la narración de Sacramento. Sí, efectivamente, y está claro, ¿no?, que esa es la cicatriz o la frontera de dos mundos, así lo fue en un tiempo y bueno. La utilización de Málaga como espacio literario es algo que yo me planteé hace muchos años y que quise utilizar de un modo racional y pensado como el sacudirme una especie de complejo absurdo. Yo he llegado a tener alguna persona que me ha dicho: oye, yo te he leído y me ha gustado, pero antes no te leía porque decían que salía Eugenio Gros. Y pensaba yo: ¿y qué puede pasar de importante en Eugenio Gros? Y eso está en el sustrato de muchas cabezas. O sea, si es en Vía Layetana esa historia de amor que está ocurriendo ahí, o ese drama, ya sí tiene relevancia, ya sí nos puede importar a todos. Y no te digo si es en Madison Avenue o claro, en la calle Rivoli en París, ¿no? Entonces ya sí es importante. Pero si es la ciudad deportiva de Carranque, ¿no? No, eso es claro. Cuando la historia de la literatura continuamente no está demostrando que eso no es así. Desde Madame Bovary, una novela de provincias, Faulkner con toda su obra, el 95% desarrollada en unos puebluchos de Mississippi, y Juan Carlos Onetti, en fin, una serie de ejemplos muy, muy claros en ese sentido. Fue una voluntad de acogerme a esa tradición y romper ese complejo, en cierto modo también con lo que decía antes, ¿no?, de no correr detrás de lo que supuestamente había que hacer. No es que sea un acto de rebeldía suprema ni nada, sino una convicción. Tú has planteado la estructura de la novela. Claro, yo tiendo a la deformación profesional también, ¿no? Es decir, al final el derecho me sale en algún lado, ¿no? Cuando yo cojo y veo el índice y lo primero que aparece son antecedentes, yo lo primero que pensé son antecedentes de eso, ¿no? Luego aparece el mapa y luego me llama la atención esa manera de denominar la tercera parte, que dices la historia, la novela. Primero, con el tema de la deformación profesional, yo pretendí ver si había o no había juicio por tu parte respecto de los personajes, respecto de las situaciones, y creo que no lo hay. Creo que no ha sido nunca una intención tuya el enjuiciar eso. Ni en este libro ni en ninguno. Me parece me parece. No hace mucho estaba en una comida Juan Cruz, Justo Navarro y yo, y decía Juan Cruz: es que los periodistas que están haciendo información y están juzgando son unos malos periodistas. Y Justo, muy justamente, en el doble sentido, ¿verdad?, muy propio suyo, y en el sentido de la justicia, dijo: y los novelistas también. Y yo estoy completamente de acuerdo. Los novelistas que están emitiendo juicio, que le están facilitando al lector toda una información como si el lector no fuera capaz de juzgar lo que tiene delante de los ojos, me parece que son novelistas extraños. No te digo ya si además ponen moraleja y ya nos vamos a Samaniego y todo eso, ¿no? No, yo creo que la función del novelista es otra. Para empezar, yo creo que nos movemos siempre entre las dudas.
sin certezas, y precisamente el hecho de escribir es indagar en esas dudas y en esas interrogaciones, no en mostrar como si fuéramos físicos o matemáticos la fórmula clave que hemos encontrado. Yo no he encontrado ninguna fórmula, lo que antes comentaba, sigo descorriendo cortinas para encontrarme más cortinas. No hay juicio ni pretensión de que lo haya, y eso se lo traslado al lector si el lector quiere emitir un juicio. Yo doy los datos y creo que confío siempre en la inteligencia cómplice del lector. Pero eso de alguna manera colisiona. Bueno, hay autores novelistas que siempre han mantenido, estoy pensando en Escorza, ¿no? Bueno, Escorza, el peruano, que él decía, la literatura es el Tribunal Supremo de la historia. De alguna manera permite ajustar determinadas cuentas o permite cerrar determinados episodios. Por ejemplo, yo sí puedo, al menos mi percepción en la lectura es que el episodio de Hipólito Lucena, sea conocido o no sea conocido por la ciudad, que no es conocido al completo por la ciudad. Yo había oído hablar de la historia en mi adolescencia por una cuestión muy concreta y por una persona muy concreta que pertenecía un poco a ese mundo, pero si no, o sea, si yo nunca me hubiese movido, por ejemplo, de la carretera de Cádiz o de Welling, seguramente esa historia no me hubiera llegado. Y de alguna manera la salida de Hipólito Lucena del escenario malagueño supone de alguna manera la entrada de Málaga en la modernidad. Es decir, de alguna manera es decir, se puede establecer, utilizar el libro como una herramienta de juicio siquiera del espacio social, el mapa, ¿no? que tú detallas, y renuncias, dices tú, de manera expresa a esa voluntad. Sí, claro, hay una cuestión que a mí me parece importante, que la literatura puede ser el Tribunal Supremo de la historia, sí, pero depende de cómo y en qué sentido. Y trato de explicarme. Yo en una mesa redonda hace bastantes años con Paul Preston, ya lo he contado alguna vez, en un festival en Inglaterra, el día que lo conocí, me atreví a decir, los historiadores son imprescindibles, son muy importantes y todo esto, pero si la civilización humana desaparece y viniera otra civilización de otro mundo, de donde sea, y quisiera saber quién ha sido el ser humano, de ningún modo podría saberlo mejor que a través de la literatura. Sí. Por ejemplo, leyendo a Shakespeare, leyendo a Cervantes, leyendo mentiras, cosas que no han ocurrido. La historia le puede dar una serie de datos, de informaciones, pero quién ha sido el ser humano de verdad lo retrata y lo define, bajo mi punto de vista, la literatura. Luego, naturalmente, Preston me contestó y tal, pero entre otras cosas es muy buen escritor y somos buenos amigos, pero esa es mi idea. Ahora, la literatura como sustituto de la historia me parece que no tiene mucho sentido. Es decir, que yo ahí le arrebate el papel a un historiador, ¿no? De hecho, cuando tuve acceso a una serie de fotografías que fueron muy importantes para poder escribir la novela, por la atmósfera que te dan las fotos, por toda esa información que a veces los datos justamente no te dan, de ver a Hipólito niño en los brazos de su madre, verlo con los padres, ese lenguaje corporal, esa atmósfera que había allí. En esa reunión estaba también Fernando Arcas, historiador, y Pilar Oriente, que es la dueña de la fotografía, tanteó a Fernando y dijo: ¿tú no harías un libro de historia y tal? Y Fernando dijo: no hay, no veo posibilidad con datos de construir eso. Y yo dije: no, yo es que lo quiero hacer y llevo tiempo dándole vueltas, pero no voy a hacer eso, yo voy a hacer otra cosa. Y de ahí el título de la tercera parte, la historia, la novela, porque es
es una especie de simbiosis, ¿no? de algo que seguramente fue así o seguramente fue de otro modo. Los títulos de los capítulos de esa tercera parte todos están sacados de la teoría de la relatividad de Einstein, jugando un poco a un guiño secreto o semisecreto, ¿no? Pero que trata de incidir precisamente en eso, en la verdad que supone el libro en sí mismo, esa verdad, con independencia de los hechos rigurosamente históricos que pudieron ocurrir. Antes he mencionado en un libro anterior, Apóstoles y Asesinos. Yo para hacer aquel libro me ceñí absolutamente al 100% a la historia, no inventé absolutamente nada porque tenía datos suficientes para hacerlo de ese modo. De tal forma que cuando acabé el libro le pregunté al editor cómo lo vas a vender, como ensayo, novela o libro de historia. Me dijo no, como novela, porque las herramientas que hay empleadas en ese libro son las de un novelista. Un historiador nunca usaría esas metáforas y tal, y hay un trabajo de novelista, una especie de barniz sobre un libro histórico. Pero en el caso de Hipólito Lucena la información era menor y la invención, por tanto, o la imaginación algo mayor. Hay momentos en los que detalles que he tenido que suponer como fueron, que la historia no y los datos no me daban esa información. Por eso de ahí el término, ¿no? Y lo de Scorza nunca fue un recuerdo redoble por rancas y tal, no me apasionó nunca mucho, pero sí es en el sentido en el que lo he tratado de decir, sí es como sustitución de la historia, no creo que sea la función de la literatura. ¿Tú tenías una opinión? Entiendo que sí, pero y además supongo que te lo han comentado y tal. ¿Tú tenías una opinión del personaje y esa opinión en el transcurso de la escritura cambia radicalmente? No cambia radicalmente, pero sí que lo he intentado ver de muy distintos ángulos, de muy distintas perspectivas. El juicio fácil, el juicio inmediato es un sinvergüenza, un tipo sin escrúpulos y tal. Bueno, para otra gente era una especie de santo. Y por lo que he podido saber y en cierto modo contrastar, tenía actitudes de canalla y hechos y actitudes de un buen hombre. Quizás es lo que más me interesó del personaje como novelista. Si hubiera sido un sinvergüenza al uso que se lleva el dinero del cepillo o una especie de Jesús Gil de la iglesia, pues no me interesaba mucho, ¿no? Pero esa doble cara del personaje, alguien que o se mueve en compartimentos estancos o está muy convencido de que lo que está haciendo es verdad, me llamó mucho la atención y lo traté de ver de distintos ángulos, de distintas perspectivas. Me dio siempre digo, una vez que me metí un poco a fondo en el asunto, la sensación de que era alguien herido por la vida y que consideraba que la vida le debía algo, que había una deuda, que él se podía cobrar del modo que fuera. Porque fuese huérfano a los 4 años y muriera su madre de un modo tan dramático en un parto en el que además mueren las 3 niñas que da a luz, por la quema de conventos del año 31, a él que lo han ordenado sacerdote en el año 30, es decir, cuando lleva apenas un año, algo menos, creo recordar, 11 meses o 10 de sacerdote, se produce en Málaga
un hecho tan virulento contra los suyos, contra los religiosos, desmedido. En el año 36, guerra civil en Málaga, ya lo sabemos bien, él encarcelado por ser cura, hermanos fusilados por ser curas. Todo eso me da la sensación de que va creando un pozo en este hombre que siente que ya ha cumplido bastante penitencia. Es una impresión que no tengo ni la menor idea de si eso pasó alguna vez por su cabeza. Por la mía sí. En la lectura te he preguntado esto porque cuando tú cuentas en los antecedentes, cuentas la llegada del personaje a tu propio universo y como los dos Rafaeles te lo colocan allí, yo tenía la sensación ahí de que tú estabas harto del personaje porque era alguien impuesto, era algo impuesto, era una historia que no tenías, en la que no querías abordar bajo ningún concepto, porque además la incomodidad cuando vas a hablar con Alfonso Canal, es decir, hay una incomodidad delante de la historia, delante del encargo, y en cambio toda la evolución narrativa, no solamente del propio personaje, sino del modo en que tú lo vas contemplando, es de que de alguna manera tú has construido una especie de comprensión del tipo, no de justificación, pero lo que acabas de decir un poco, ¿no? Y que quizá, al menos por técnicamente, el momento que me parece como más interesante en ese fenómeno de comprensión, porque lo de después me parece casi anecdótico, ¿no? Todo lo que sucede con las Hipolitines y tal, que es el momento de la ordenación de Hipólito Luciano, que además creo que técnicamente es la parte más divertida, interesante de la novela, por el modo en que va superponiendo las narraciones. Y creo que es un poco el momento en que, de alguna manera, digamos, expresan más la comprensión del personaje o una cierta compasión por él, ¿no? Bueno, la compasión es muy cervantina y yo creo que tenemos la obligación de acercarnos a esos presupuestos siempre. El escritor, el novelista, lo que tiene que hacer siempre es intentar comprender y, por tanto, padecer con los demás, compadecer. No nada que ver con la caridad ni con nada de esto, sino acercamiento y entendimiento. Y sobre la cuestión que apuntaba, yo creo, y tú lo has dicho la palabra en la introducción, lo que ha habido es una especie de decantación, de tal forma que un personaje que efectivamente me era ajeno y antipático y que se salía de la órbita de lo que yo como escritor tenía en la cabeza, que no era algo que yo contemplaba más como una cuestión periodística o de investigación y que no, a mí como novelista que quería ser no me interesaba. Con el paso de los años, ese personaje ha estado ahí en el almacén conviviendo con mi memoria, por tanto, en ese lecho del que han salido tantos personajes de mis libros, que casi siempre son una combinación de imaginación y memoria, pero la memoria está ahí como un abono permanente. Y el hecho de que Hipólito Lucena hubiera estado en ese almacén durante 30 y tantos años, probablemente se ha ido contaminando de ese mismo elemento. ¿De la bondad de otros personajes? No de la bondad, sino de la materia literaria de donde han ido surgiendo. A pesar de la compasión y de la falta de juicio, tampoco creo que haya en el libro un juicio benévolo hacia el personaje. Y sí he tenido una incomodidad en la escritura del libro durante todo el tiempo, que es la de estar en un pulso permanente, diario, cada vez que me ponía delante de la pantalla del ordenador, a tratar con un mundo que no me gustaba.
Y eso me parecía además un reto que voy a intentar rehuir en el futuro, porque la experiencia no me ha gustado demasiado en lo personal. Otra cosa es la cuestión estética del libro, que si lo he publicado es porque lo he dado por bueno, aunque no lo sea, eso ya es cosa de los demás. Pero sí he tenido ese pulso diario con una atmósfera, con unos personajes, con un mundo que en cierto modo me era repelente y repulsivo. Y que he tratado de que no se me note. Sí, creo que en alguna ocasión se me nota, pero bueno. Yo sí quería una última pregunta, Antonio, porque a mí me hace mucha gracia la descripción del gran Malque, ¿no? Un corredor joyciano. O sea, me gustaría saber si el personaje es un personaje entero o de buena primera tuvo una época en que salías a correr con un corredor joyciano. Me parece una cosa magnífica que al final, de alguna manera, pues Antonio también lo sabe decir, al final esto te acaba marcando la vida. No es lo mismo salir con un tío que sea adorador de Maradona y te lleva en una línea o en una raya distinta a salir con alguien que se dedica a correr y a leer y a escribir como Joyce, ¿no? No, el gran Malque no hace mucho estuve en su casa con él. Todo lo que cuento del gran Malque es tal cual, era sigue corriendo, es un corredor joyciano, leía casi cada año Ulises, cada año leía para su familia el único cuento creo que ha escrito en su vida, escatológico, cada año sí le ponía más escatología, la familia no lo entendía, pero a él le gustaba cada año el día de Navidad leerle ese cuento para amargarles la comida. Y también tocaba el piano en la madera, sí, se había hecho cuando estaba en Granada estudiando, que no estaba aquí. Tenía un teclado en la mesa camilla y estaba todo el día tocando en silencio el piano, ¿no? Sí, eso marca mucho correr con un joyciano. Bueno, pues si nadie tiene ninguna cuestión más, pues dar de nuevo las gracias a la Fundación y a Antonio por a ti, Felipe, y a Ana y a todos vosotros. Y a Rafael.